La siguiente ponencia y ya última de esta jornada es sobre la experiencia práctica de la WIPO en el ejercicio de esta competencia y la va a impartir Sergio Rizzo. Sergio es miembro de la Sala de Recursos de la WIPO, en particular de la tercera, que resuelve recursos de dibujos y modelos, y de la quinta, que resuelve recursos sobre marcas. Antes de incorporarse a la WIPO, Sergio ha trabajado más de 20 años como abogado y como agente de la propiedad industrial, por lo que tiene un aspecto muy importante, porque ahora ve las dos visiones de la propiedad industrial, tanto del sector privado como del público. Así que seguro que es muy interesante tu ponencia. Muchas gracias, Sergio, por tu disponibilidad y por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ya se está convirtiendo en una hermosa costumbre que agradezco. Y este es el riesgo. Siento, aquí yo corro el riesgo de un doble solapamiento. Primer solapamiento, porque tengo que dar la perspectiva de la WIPO sobre diferentes aspectos que ya se han tratado hoy a nivel nacional. Y segundo, porque, como eso es el tema estrella de los últimos meses, estoy dando varias ponencias sobre el mismo tema, por lo tanto, parte de la audiencia podrá pensar que me repito más que el ajo, pero es que es lo que hay. Es decir, lamentablemente las sentencias son aquellas, si algún caso sonará, pues nada. Ahora así se os fija mejor en la memoria. Hecha estas dos premisas que eran indispensables, voy a dar unas pinceladas, no os asustéis, sobre lo que realmente puede que sea algún elemento diferencial del sistema de la Unión Europea. Pero para ello necesito también enseñaros que el sistema de la Unión Europea es exactamente el mismo que existe ahora aquí en la OEPM, que va a existir. Es decir, tenemos dos procedimientos debajo del paraguas de la anulación. Uno es el de la caducidad, que como habéis visto tiene básicamente tres causas, falta de uso, vulgarización y uso que induzca error, y tiene la característica que los efectos se producen en el momento en que se declara la caducidad, con alguna pequeña excepción. Y por el otro lado, la nulidad, que se desdobla en motivos absolutos que incluyen la mala fe por cuestiones de legitimidad más que nada, y los motivos relativos, y ambos motivos tienen como efecto que la marca nunca existió si se declara esta caducidad, es decir, ex nunc, desde entonces. Características comunes, y son importantes aunque puedan parecer obvias, es decir, que son procedimientos interpartes, que nunca se empiezan en oficio. Es decir, aunque se hable de motivos absolutos, también la nulidad, ya estamos hablando siempre de procedimientos interpartes, porque conciernen únicamente marcas ya registradas. ¿Y cuál es el aspecto interesante? Que por fin, todos los aspectos que hasta ahora la OEPM no pudo tener en consideración, porque tenía que ver los productos tal y como se ha registrado, la marca tal y como se ha solicitado, y lo que hacía realmente la empresa no se podía tener en cuenta realmente, ahora sí que se empieza a tener en cuenta. Porque como hemos visto con la vulgarización, por ejemplo, la conducta o inactividad del titular tiene su relevancia, en la mala fe, imaginaos si tiene relevancia, y también si la marca induce a error, el comportamiento del titular de esta marca tiene relevancia. Entonces pasamos de un paradigma de miro solo lo que está en el registro a voy a tener en cuenta también la conducta de las partes. Eso conlleva un cambio de trabajo. Realmente es un cambio de trabajo. Y un cambio también de manera de mirar a los documentos. Parte de los documentos hasta ahora se dejaban de lado, me da igual cómo estés usando la marca, para qué productos. Si realmente tú has reivindicado A, B y C, yo miro la comparación de productos es esta, y ahora ya no, ya empiezan en la mala fe, en la caducidad, etcétera, a entrar otros factores. Y esto por lo que respecta a cómo va a cambiar la experiencia. Y la legitimación hemos visto ya que es muy amplia para los motivos de caducidad o motivos absolutos, mientras que por motivo relativo es solo de los titulares de derechos anteriores. Esto era para dar el cuadro, sé que ya lo habéis visto. Experiencia de la WIPO. En caducidad, gran parte de la avalancha que también la oficina española va a recibir se debe a caducidad por falta de uso, básicamente. Es decir, que no quiero dar porcentaje porque dependerá del país, pero en fin, una grandísima parte de la caducidad es por falta de uso. Las hipótesis de uso que se ha convertido en engañoso o vulgarización son residuales. En cambio, en la nulidad sí que hay un cierto equilibrio entre motivos absolutos, mala fe y motivos relativos. Es decir, allí os vais a encontrar con
un panorama más variado. Y también tengo que decir que hay bastante más nulidad en principio que caducidad. Si tengo que hacer una... Pero, digamos, a nivel EUIPO se toman más de 1000 decisiones por año, a nivel OIPM serán menos, pero el primer año imagino que habrá mucha demanda. Respecto a la caducidad, voy a pasar muy rápidamente porque ya las hipótesis las hemos visto. Los requisitos para que se produzca la caducidad por falta de uso los acaban de destacar las ponencias anteriores. Lo que me interesa sobre todo es, respecto de la experiencia, hay que tener en cuenta que la carga de la prueba es del titular de la marca atacada, por lo tanto el otro podría limitarse a presentar un formulario diciendo no se está usando la marca, no tengo que dar un indicio de prueba de que no se está usando. Y lo segundo es el elemento temporal, es decir, estamos hablando de los 5 años anteriores en la fecha en la que se interponga la solicitud de caducidad. Esto es el periodo relevante en una demanda de caducidad, acción de caducidad por falta de uso. Obviamente, si la marca no se ha registrado desde hace 5 años, sino desde hace 3, ni siquiera se puede interponer. Y esto creo que a nivel de la oficina española, incluso con el formulario ya hay una especie de filtro. Un aspecto solo me interesa destacar respecto de la caducidad por falta de uso. Esta es una resolución muy reciente en la que era ponente y que ha sido recurrida ante el Tribunal General. Por lo tanto, es muy posible que me tenga que comer mis palabras de la próxima ponencia, pero bueno, como era nueva, la he puesto. Después de ponerla me he dado cuenta que estaba impugnada, pues nada. No voy a influir sobre el tribunal porque no tengo esta capacidad, pero bueno, voy a comentarla. Era la marca Oscar. La marca Oscar, yo creo que nadie duda de que la marca Oscar sea famosa también aquí en España, en la Unión Europea, para esta ceremonia que tiene lugar en Los Ángeles, en la que se atribuyen determinados premios y recientemente se pegan bofetadas. Pero la cuestión es, vale, es famosa aquí en la Unión Europea, pero ¿se está usando la marca Oscar en la Unión Europea? Claro, si atendemos a un criterio estricto de, no, es que la marca Oscar, la ceremonia a la que está asociada se lleva a cabo en Los Ángeles, hay 400 personas invitadas, todas vestidas muy bien, y esto es, el uso que se hace allí. Allí es donde se está usando la marca Oscar. Esto es lo que decía el que solicitaba la caducidad de la marca. Claro, nosotros hemos hecho un razonamiento diferente, es decir, nosotros tenemos... Primero, la función de la marca no es solo ponerla encima del producto. También la marca, la cuota de mercado, el uso no simbólico, sino para mantener una cuota de mercado, se hace también con la publicidad. A veces, sobre todo, con la publicidad. Se hace con... Yo también siempre pienso que hay que seguir el dinero. Es decir, ¿de dónde le viene el dinero a la Academia del Cine? Es decir, le viene también de la redifusión que paga Sky en Italia, Movistar aquí o quien sea, para retransmitir la ceremonia. Es decir, al final hay que seguir el dinero para decir, ¿de dónde viene el dinero por el uso de esta marca? Además de todo el merchandising que también se dirige al territorio de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, desde mi ignorancia, creo que también las fases nacionales de los Oscars se realizan aquí con la Academia del Cine. Así que yo sí que he apreciado un uso, no solo un renombre de Oscar aquí. Esto es para demostrar, como ahora también con la reciente sentencia estándar sobre hoteles, etcétera, que no siempre el lugar del uso de la marca coincide con el establecimiento, para hablar así, donde se está usando la marca, sino que en este mundo tan globalizado el criterio puede ser más elástico si las partes se lo prueban. Sí, las partes los prueban. Respecto de marcas que se vulgarizan, no voy a decir nada porque ya hemos asistido a una estupenda y muy ilustrativa ponencia. Lo que sí me interesa es demostrar que los criterios son exactamente los mismos que acaba de explicar, únicamente el gráfico ¿me lo he currado más? Sto en broma, simplemente le he cambiado la orientación. Le he cambiado la orientación y es lo único que he hecho. No, es que interesa mucho decir, la prueba objetiva se suele dar. Es decir, la prueba objetiva de, mira, hay artículos de periódicos, como decían, donde la marca se está usando de manera descriptiva, como after sun, o como puede ser otras palabras, tipo unos miguelitos, no lo sé, para dar ejemplo de dulce. Pero sí que allí tiene un papel importante el titular de la marca en demostrar que
como explicaba Yolanda, ha reaccionado. Ha usado una diligencia mínima para evitar esta vulgarización. Entonces, aunque objetivamente sí se haya vulgarizado la marca no se caduca. Porque el titular nos demuestra que se ha vulgarizado a pesar de haber usado toda la diligencia debida para evitar que esto ocurriera. Así que puede ocurrir que una marca que todo el mundo usa de manera usual, pues, sin embargo, el titular puede ser el único. Esto sería el escenario maravilloso para un titular de una marca. Este es un caso también relativamente reciente, siempre de la WIPO, en la que se decía que mestizaje podría haberse convertido en denominación usual para vinos. También aquí, procedimiento interpartes, siempre la carga de la prueba en este caso es del que solicita la caducidad. Entonces me tiene que demostrar todo esto que está diciendo. Claro, que alguien puede usar mestizaje para referirse a diferentes cepas que se usan para hacer un vino, etc., bien. Pero que se haya convertido en designación inusual para vinos, mestizaje, no había pruebas de que la gente entre a la tienda, deme un mestizaje. No hay prueba de eso. Puede que se usen frases que hagan referencia a esto, pero mestizaje como designación habitual de vino no había prueba de ello. Y por lo tanto se ha rechazado la solicitud de caducidad. Uso que induzca error. Aquí también he querido traer un caso que ya algunos de vosotros habrán visto, que deja de evidencia como la conducta y la circunstancia sobrevenida, que son las únicas que cuentan en caso de caducidad, requieren un análisis, como nos decían, caso por caso. Es decir, este es el famoso asunto de los pepinillos. Hoy los pepinillos... Parece que los pepinillos en el mundo de las marcas tienen una importancia relevante. Este es un asunto en el que una empresa, la Zoniecka Okurka, mi pronunciación del checo es mejora cada vez que ilustro este caso. Esta era una marca que cuando se solicitó estaba solicitada por una empresa ubicada en una determinada zona geográfica, que es esta, es decir, Zoniecka Okurka hace referencia a Znojmo, que es una localidad de la República Checa famosa por la producción precisamente de pepinillos. Entonces, en la fecha de la solicitud no había ningún tipo de error ni engaño porque eran pepinillos producidos por una empresa de allí. ¿Qué ocurre? En la fecha en que se solicitó la caducidad, ni el titular ni ninguna otra de las empresas involucradas en la fabricación, comercialización, etc., estaban ubicadas ya en esta zona geográfica, que hace referencia a Znojmo. Además, en la forma en que se utilizaba la marca, hay una expresión que es en azul oscuro abajo, que dice, no, si estos pepinillos realmente se hacen en Tabor, que es una localidad diferente. Pero claro, mira lo pequeño que es lo de Tabor ahí abajo y realmente lo grande que es Zoniecka, que es la palabra que hace referencia a la zona geográfica. Además, detrás está una imagen de esta ciudad. Por lo tanto, digamos, si uno pone a comparar el tamaño de las palabras, en este caso se ve claramente que el consumidor podría ser engañado pensando que se trata de productos que vienen de esta zona cuando ya no es cierto, Y con esta, además se usaba otra palabra en azul claro, que es Tradični Klasička, perfecta la pronunciación, que dice prácticamente, hace referencia a la manera de producción tradicional de aquella zona de Znojmo de los pepinillos. Por lo tanto, todos estos elementos indicaban que podía haber un engaño de los consumidores posterior al registro de la marca. Por eso, de allí la caducidad y no la nulidad de la marca. Hablando de nulidad, hacemos referencia a vicios de origen de la marca. Caducidad era sobrevenidos. Caducidad, nulidad relativa, no voy a entrar porque son los típicos motivos que ya la OIPM ha examinado en fase de oposición, desde siempre. Lo único que nosotros, hay otros derechos anteriores que se examinan solo en fase de nulidad. Lo que sí me interesa destacar es que los requisitos, como estamos hablando de nulidad de una marca ya registrada, los requisitos para que se declare la nulidad no solo tienen que existir
en el momento en que yo solicito la nulidad, sino que tengo que demostrar que ya existían en el momento en que se solicitó la marca contestada. Eso significa que si yo, por ejemplo, solicito la nulidad relativa de una marca, porque yo tengo una marca anterior renombrada, tengo que demostrar el renombre de mi marca no solo en la fecha en que yo solicito la nulidad de esta marca, que puede ser ahora, sino también que yo no he esperado a que mi marca fuese famosa para solicitar la nulidad hoy, sino que podría haberlo hecho ya en el momento en que se solicitó la marca, cuya nulidad ahora pido. Por lo tanto, hay dos momentos en que yo tengo que demostrar ahora la concurrencia de estos requisitos que me dan la fuerza para solicitar la nulidad de una marca. Por lo tanto, este renombre tengo que demostrar que existía en el momento de la solicitud de la marca y sigue existiendo en el momento en que yo solicito la nulidad de la misma. Como decía, no voy a hablar de 8.1b, que es vuestro 6.1b, sin riesgo de confusión y otras cosas, porque me parece absolutamente superfluo en esta sede. Lo que sí, nosotros tenemos en cuenta otros derechos anteriores, con el nuestro 8.4, en el que prácticamente tienen cabida los derechos nacionales, siempre y cuando y con el alcance de protección que le otorga la normativa nacional. Por lo tanto, en España se otorga protección, por ejemplo, al derecho al nombre, en este caso, y nosotros, si las partes nos aportan prueba de la normativa nacional, prueba de cómo se interpreta esta normativa nacional, nosotros la tenemos en cuenta para decretar la nulidad de una marca posterior que represente una infracción de un derecho, otro derecho anterior, que en este caso era un derecho nacional, un derecho al nombre. No una marca, sino otro tipo de derecho. En este caso, todo en la marca Gaudí, que está siendo impugnado, aunque se vea pequeño, no solo está la palabra Gaudí, sino que está un retrato de Gaudí hecho con el trencadís para darle más vinculación con el personaje. Y no constaba, obviamente, autorización de los herederos de Gaudí para solicitar el registro de esta marca. Lo que resulta muy interesante en el caso de la nulidad por causa relativa son las defensas que se suelen invocar por el titular de la marca para evitar que se declare la nulidad. Primero, solicitar prueba de que la marca anterior se ha usado. Segundo, no, es que yo lo he registrado, como decía, porque me había dado el consentimiento a registrarlo. Tercero, me está haciendo una táctica del salami, cada vez me invoca una solicitud de nulidad diferente, no se puede hacer. Y tercero, ha tolerado el uso de mi marca registrada durante más de 5 años. Esas son las típicas defensas. Importante la solicitud de prueba del derecho anterior. ¿Por qué es importante? Porque aquí también, a diferencia de la oposición y a diferencia de una caducidad por falta de uso, los periodos ya no son uno, son 2 periodos que hay que tener en cuenta. Es decir, vamos a hacer un esquema que resulta más fácil. Yo tengo una marca anterior registrada desde 2010, como ves ahí, 5 de enero de 2010. Presento una solicitud de nulidad de una marca posterior solicitada la presento en el 2019, esa solicitud de nulidad, ¿vale? Me puede pedir que demuestre el uso de mi marca no solo en los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, sino también que cuando yo solicité mi marca, en los 5 años anteriores ya la marca anterior estaba siendo usada. Así que hay 2 periodos, no ya solo uno como en el caso de oposición, sino 2 periodos en los que yo tengo que demostrar el uso de la marca anterior que hago valer en un procedimiento de nulidad. Y esto ocasiona problemas bastante serios, porque normalmente demostrar el uso en un periodo ya es complicado, demostrar el uso en 2 periodos, que a lo mejor en caso de nulidad puede ser hace 20 años, puede ser de verdad muy complicado porque muy pocas empresas siguen conservando prueba del uso de estos periodos tan alejados en el tiempo. Para dar un ejemplo, aquí había hecho esta presentación en PowerPoint para que se viese aparecer las imágenes de una en una. Aparecen todas juntas. Voy a explicarlo. En el primer caso ni siquiera se puede
solicitar la prueba de uso. Porque como veis, en el momento de la solicitud de nulidad, en el 2009, la marca anterior no lleva registrada 5 años. Porque se registró en el 2005. Por lo tanto, allí me sobra una S. La petición de prueba de uso sería inadmisible en este caso. En la parte de abajo vemos un caso en que sí se puede pedir la prueba de uso y sí se puede pedir para 2 periodos diferentes. Porque como en el caso que acabamos de ver, han pasado más de 5 años, tanto en el momento de solicitud de nulidad como incluso en el que llamamos nosotros segundo periodo, 5 años antes de la fecha de registro de la marca impugnada. Por lo tanto, tenemos este doble periodo, que es el único elemento que diferencia de manera importante los procedimientos que a partir de ahora va a haber la OIPM. Es decir, hay que tener en cuenta esos 2 periodos. Y repito, no es fácil la prueba del uso en los 2 periodos. Otra defensa es lo del consentimiento. Consentimiento, la dificultad que tiene es la carga de la prueba. El titular de la marca tiene que demostrar que había recibido consentimiento a registrar la marca que ahora se ataca por parte del titular de la marca anterior. Claro, una cosa es, no, en una cena de Navidad me dijo que podía hacerlo. No, es que no me dijo que no. Otra cosa es que demostrar realmente este consentimiento expreso. Y este consentimiento expreso, la prueba es fácil ponerla llena de diapositiva, pero desde el punto de vista práctico os vais a dar cuenta que de los documentos es sumamente complicado. Es sumamente complicado porque además hay que ver para qué le di el consentimiento, porque a lo mejor se lo di para usarlo en un obrador, pero no se lo di para producir a la escala industrial magdalenas. Es decir, también hay que ver el alcance del consentimiento que se ha dado. Y eso es un elemento que os vais a dar cuenta, es muy complicado de examinar a nivel de documentos aportados por las partes. O, por ejemplo, hay elementos que en principio dice que se había puesto el registro de mi marca en fase de oposición y luego ha retirado la oposición. Eso es un consentimiento. Pues ni siquiera esto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General, es un consentimiento expreso. Es decir, que cuando se dice consentimiento expreso, tiene que haber prueba de consentimiento expreso. Y el listón está bastante alto. Esto del principio de seguridad jurídica y confianza legítima. Si yo presento una solicitud de nulidad y tengo 10 flechas en mi arco, por ejemplo, puedo solicitar la nulidad por motivo relativo y además porque la solicitud de mala fe, y además porque tengo 10 marcas anteriores y un nombre comercial o lo que sea. Pues esto lo tengo que poner en el mismo saco. No puedo ponerme a presentar una demanda de nulidad en 2010 con base en la marca A. Si me va mal, en 2012 le presento otra demanda con base en la marca B y así siguiendo con esta que decía que llaman la estrategia del salami, de presentar sucesivas acciones de nulidad contra la misma marca con base en derechos que podría haber invocados todos al mismo tiempo. Es decir, esto no se puede hacer. Y si es difícil probar el consentimiento, aún más difícil es probar que el titular de la marca anterior ha tolerado durante más de 5 años desde el registro de mi marca. ¿Por qué? Primero, necesito una marca registrada y utilizada en el comercio durante 5 años. Segundo, tengo que demostrar que el titular de la marca anterior tenía conocimiento de dicho uso, que es una prueba también relativamente complicada. Y que a pesar de existir ese registro y conocer dicho uso, conscientemente prácticamente decidió permanecer inactivo durante más de 5 años. Y esto es una prueba sumamente complicada. Obviamente también allí no movemos presunciones. Si han estado durante 5 años en la misma feria, uno al lado del otro como stand, etcétera, pues hay presunciones. Pero os digo que son casos muy, muy complicados de probar normalmente. Y más, habrá que ver qué he tolerado. También, ¿para qué producto lo he tolerado? A lo mejor hay un abanico de 10 clases, yo lo he tolerado para un solo producto, no para todos los demás. Es decir, que allí también hay que ver el alcance de esta tolerancia.
Respecto de la causa de nulidad absoluta, allí también ya habéis tenido ocasión de examinar motivos absolutos desde que tenéis memoria. Lo que sí cambia con el nuevo sistema es la mala fe, que es un mundo lleno de casos interesantes. Y segundo, que partimos de un presupuesto, que ahora estamos hablando de marcas ya registradas, que teóricamente tiene una presunción de haberse registrado bien, porque han pasado vuestro primer filtro y no habéis objetado nada. Entonces ya el que solicite la nulidad de una marca registrada por descriptiva, por engañosa o por falta de carácter distintivo, tiene que probar no solo que esta marca es descriptiva, sino que lo era en el momento de la solicitud y se registró mal. Y eso también es una prueba relativamente complicada. La típica defensa contra la gran causa de nulidad, que es que la marca es descriptiva, que suele ser el motivo invocado para anular una marca por motivos absolutos, es que vale, esta marca era descriptiva cuando se registró, lo admito. La colé. Era una marca que no debería haberse registrado, se le pasó al examinador y conseguí registrarla. Pero es que desde que se registró a hoy, que me estás interponiendo una nulidad, esta marca sí que se ha convertido en distintiva por el uso que yo he hecho en el comercio. Es decir, ha adquirido lo que se llama el secondary meaning o un carácter distintivo adquirido a través del uso. Es decir, que es prácticamente una excepción que subsana un vicio de origen. Es decir, el vicio de origen era marca descriptiva, posiblemente era así, se registró mal, pero este vicio de origen yo lo he subsanado porque esta marca la he criado, la he hecho guapa y ahora todo el mundo la asocia con mi empresa. Es decir, se ha convertido en un signo distintivo. De hecho, en nuestra jurisprudencia se dice que la finalidad exacta de este artículo 59, apartado 2, que existe también en la normativa española, es mantener en el registro marcas que, debido al uso que se ha hecho de ella, a pesar de haberse registrado mal, las hemos curado con cariño, las hemos sanado las heridas que tenía en origen y ahora se ha convertido en una marca sólida, en una marca distintiva porque la gente la asocia a mi empresa. Imaginaos, yo que sé, que Telefónica se hubiese registrado mal por descriptiva para servicios telefónicos en origen, pero gracias al uso que se ha hecho de ella, si ahora alguien intenta atacar Telefónica por descriptiva, me aventuro a decir que Telefónica podría demostrar que la gente la asocia con un determinado origen empresarial. Mala fe, no voy a hablar de la mala fe porque sé que habéis tenido una ponencia sobre ella, pero sí que me interesa hablar de una resolución muy reciente. Como sabéis, hay dos categorías de supuestos de mala fe. Uno que es la clásica, es decir, alguien que se intenta apropiar de mis derechos, es decir, con conocimiento de que yo tengo y estoy usando en el mercado la marca X, la solicita su nombre en el registro para birrarme la marca, básicamente. Pero es que hay otra categoría bastante nueva de supuestos de mala fe, que es el uso indebido del sistema de marca. Por lo tanto, es el típico caso Monopoly, que conoceréis, en el que el titular solicita varias veces la misma marca para intentar evitar la caducidad por falta de uso. Es decir, yo la vuelvo a solicitar cada 5 años más o menos, prácticamente las mismas, así no me puede nunca pedir la caducidad por falta de uso porque tengo registros frescos cada vez. Ese es un caso que puede ser distorsión del sistema. Otro caso es el de Banksy. Una resolución reciente siempre de mi sala, de la quinta sala, que ha tenido bastante repercusión mediática, no tanto porque seamos, no sé, pioneros en algo, que lo somos, sino porque por la fama de este grafitero, lo siento, de este artista de Banksy, cuyas obras ya son mundialmente reconocidas. Y la gente está esperando a descubrir el nuevo Banksy en algún mural de alguna ciudad del mundo.
Entonces, no sé si conocéis la persona, si puedo decir el personaje sin connotación negativa, de Banksy. Prácticamente ha construido este personaje de una persona anónima que hace aparecer obras de arte en paredes con contenido normalmente muy político, muy social, en paredes de varias ciudades del mundo, y nadie conoce su identidad. Y se proclama siempre de que el arte es libre, de que todo el mundo puede reproducir sus obras siempre que no se lucren, porque él no se lucra con sus obras. Sus obras son de contenido social. Y habría varias entrevistas, digamos, post en Internet, en el que decía que la propiedad industrial es para perdedores, for losers, etcétera, que no sirve para nada y todo esto. ¿Qué ocurre? Que luego cuando él tiene que impedir que otros usen su arte, tiene dos maneras, básicamente. La primera, derecho de autor, que tiene el inconveniente que debería salir descubierto, porque el derecho de autor le corresponde al titular, al creador. E incluso si lo cede a alguien, tiene que haber algún documento donde haya la cesión de ese derecho de autor a la empresa X. ¿Y quién firma ese documento? Y es anónimo. Por lo tanto, allí hay un problema de base para utilizar el derecho de autor para impedir esto. Y entonces ha empezado a solicitar marcas. Han solicitado a través de una empresa que se llama Pest Control Office. Que parece ser una marca que gusta mucho a estos que quieren quedarse anónimos, porque recientemente en una peli vi exactamente lo mismo. La marca lo solicita esta Pest Control Office. Se solicita caducidad de la marca por varias razones, por falta de carácter distintivo, etc. Y entre las cuales también por mala fe. ¿Por qué? Porque se dice que Banksy nunca tuvo interés de usar esta marca por sus declaraciones públicas, de que la propiedad industrial no sirve, que él nunca la usará. Y con base sobre todo en esto, la primera instancia declaró la nulidad por mala fe de esta marca. Se presenta recurso por parte de esta empresa que gestiona los intereses de Banksy y la quinta sala de recurso estima el recurso y rechaza la solicitud de declaración de nulidad. Con el siguiente razonamiento. Primero, el hecho de poner a disposición del público sus obras no significa necesariamente que no se haya intención de usar la marca, porque además la gente puede cambiar de opinión. Segundo, la suposición de que ha registrado la marca porque quiere permanecer en el anonimato, etc., en sí tampoco puede ser un elemento concluyente para decir que nunca tiene ni tendrá intención de usar esta marca Banksy. Tercero, sobre todo, lo que expresiones como los derechos de propiedad intelectual son para perdedores, entra dentro de la libertad de expresión de una persona, que ni siquiera es solicitante en este caso, ojo, formalmente, y por lo tanto no demuestra necesariamente que el titular presentó una marca que no tenía intención de utilizar. Y además, el elemento más importante es que la solicitud de nulidad se presentó poquísimo tiempo después del registro de una marca. Entonces, aquí partimos del hecho que un titular tiene 5 años para empezar a usar la marca. Entonces, ¿quién me dice a mí que en esos 5 años Banksy no empieza a usar la marca? Es decir, estoy yo dando por supuesto que no la va a utilizar con base en unas declaraciones en Internet o lo que sea. Es decir, a mí, que unos meses después o semanas después se me presenta una acción de nulidad, dando por supuesto que no se va a usar la marca con base en unas declaraciones o que él siempre ha puesto a disposición su arte, me parece correr mucho. Simplemente me parece correr mucho. A lo mejor dentro de 6 años se declara una nulidad o una caducidad por falta de uso, o una nulidad demostrando que efectivamente no se ha usado nunca en estos años y que nunca tuvo intención de hacerlo. Pero ahora nos pareció que se estaba corriendo mucho. Por lo tanto, partiendo del principio que la buena fe se presume, en nuestra opinión, las pruebas que constaban en el expediente no eran concluyentes para dictaminar una absoluta falta de intención de uso de la marca o un uso torticero del sistema por parte de
Banksy o de la empresa que lo solicitó en el momento en que se solicitó la marca. Ya veremos en el futuro lo que ocurre, pero esto es también esta resolución muy reciente. Posiblemente sea objeto de recurso en el tribunal, no sé si ya ha sido objeto de recurso, y ya veremos lo que... Pero la primera vez que un asunto como esto llegaba en fase de recurso. Por lo tanto, por esto ha habido mucha repercusión mediática. En primera instancia, hay otros casos de marcas de Banksy que están todos a la espera de ver qué pasa con esto. Y ya veremos cómo va la jurisprudencia, pero son asuntos que se pueden reproducir perfectamente. Entonces, como experiencia que puede ser de utilidad, con la mala fe se está abriendo un mundo nuevo de motivos de mala fe que son de uso del sistema de marca no alineados con un uso, digamos, correcto, o sería contrario a la buena fe del uso del sistema de marca, torticero diría yo, no quiero decir fraude de ley, que posiblemente se abra también frente a vosotros a nivel de OIPM. Y con esto, dentro del tiempo que se me había asignado, he acabado y queda a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Sergio. Yo casi, Patricia y Alberto, si queréis subir para las preguntas. ¿No quieres subir? Bueno, os paso el micrófono. Por si acaso os hacen alguna pregunta, ¿preferís con el micrófono? Lo que queráis. Yo, si no, os puedo subir, ¿no? Por si acaso alguien nos hace una pregunta. Bueno, pues se abre el turno de preguntas para que cualquiera de vosotros que lo deseéis podáis interpelar a los ponentes. Pues Jesús, tienes la palabra. Te bajamos el micro para que se oiga la pregunta. Bueno, pues ya que Patricia y Alberto han subido, pues aprovecho y les hago la pregunta a ellos, no sin antes felicitar a la oficina y a todos los ponentes por esta jornada que la verdad ha sido muy fructífera, ¿no? Y uno aprende siempre mucho de todas las intervenciones de los compañeros. Bueno, la pregunta se refiere un poco al momento en que se pueden presentar los documentos para acreditar, digamos, para las pruebas, para acreditar nuestros derechos o nuestros alegatos, ¿no? Porque en estos temas de nulidad y caducidad el tema de la prueba es absolutamente vital. En el caso de la mala fe, en el caso de la vulgarización o en el caso de la falta de uso, ¿no? o acreditar el uso. Por ejemplo, la WIPO es bastante estricta, ¿no? En el momento de presentar las pruebas y el Tribunal General de la Unión Europea pues no admite normalmente documentos y argumentos nuevos sobre hechos. Entonces yo quería preguntar un poco cuál puede ser, digamos, la conducta que vaya a seguir la oficina en este tema y también la audiencia provincial, ¿no? Cuando lleguen los asuntos ahí. Por ejemplo, y por ser breve, ¿no? ¿Admitirá la oficina documentos una vez que ha terminado la fase contradictoria o antes de finalizar la fase contradictoria si no se ha dado traslado de todo el expediente a la otra parte? ¿Los admitirá esos documentos nuevos? Porque muchas veces vemos las resoluciones de las divisiones, en este caso de anulación, y aparecen otros documentos que sí existían y entonces podríamos presentarlos en fase de recursos, ¿no? Entonces, si en recursos se admitirían nuevos documentos. Y ya una vez que tengamos que recurrir esa decisión ante
ante la Audiencia Provincial, pues antes o ahora mismo, si fuera el caso del Tribunal Superior de Justicia, en el procedimiento contencioso administrativo, pues había un trámite de proposición y práctica de prueba donde se metían y se proponían pruebas de nuevos documentos y el Tribunal Superior de Justicia los aceptaba. Pero claro, ahora el procedimiento va a cambiar y en la Audiencia Provincial presentaremos el recurso y mi pregunta es si en esa presentación de recurso podríamos aportar también pues, otros documentos no aportados en el expediente administrativo. Esta sería un poco la pregunta. Hola. Uy, qué raro. Bueno, a nivel de procedimiento, el reglamento lo deja claro. Dice que las pruebas se podrán presentar una vez presentada la solicitud y hasta el cierre de la fase contradictoria. Yo creo que lo lógico es que, efectivamente, la carga probatoria se presente junto con la solicitud para poder realizar una tramitación correcta del procedimiento, tanto para el solicitante como para el titular de la marca impugnada. No obstante, si durante la tramitación aparecieran nuevos documentos, se podrán presentar. Hemos generado lo que se llamamos los complementarios a la solicitud, o en su caso los complementarios a las contestaciones, y esa parte de requerimientos flexibles de los que yo hablaba en primer lugar son lo que es el trámite que nos va a permitir trasladar esa nueva documentación a la otra parte. Entonces, en ese sentido, se podrá hacer, como dice el reglamento, hasta el cierre de la fase contradictoria. En el momento que cerremos la fase contradictoria, que se publicará en nuestro BOPI, ya se dice claramente que no se admiten nuevas pruebas y que la oficina pasará a resolver conforme a lo que haya en el expediente. Pero lo deseable es que la fundamentación llegue con la presentación de la solicitud, porque si no, lo único que va a hacer es alargar el procedimiento. Buenos días. A nosotros nos preocupa mucho ese tema y está siendo objeto de debate intenso entre nosotros y con compañeros de otros territorios que van a tener también competencia en esta materia. Y tenemos ciertas dudas. Creemos en principio, que, al menos en materia de marcas, que la admisión va a ser bastante excepcional. Entendemos que va a ser bastante excepcional porque no dejamos, nuestra competencia es en única instancia y vamos a revisar la resolución que dicte la oficina con el material probatorio que se ha podido aportar en la oficina. Otra cosa es si se proponen pruebas a la oficina, no son admitidas y consideramos nosotros que debieran haberse admitido. Y ahí se abre otro abanico de posibilidades. Vamos a tener la mentalidad de órgano de apelación puro y duro y entonces las practicamos nosotros, ¿o es un motivo de nulidad? Pues no lo sé, no he meditado exactamente sobre ese tema. Y no sé si la respuesta puede ser la misma en el ámbito de patentes, que nos tiene especialmente preocupados. Porque, como comentó un compañero, en esa mini jornada que celebramos entre nosotros, que tenía como parte fundamental meditar y dar vueltas ya a este tema que nos preocupa muchísimo, es que esto habría que perfilarlo con la gente de la oficina, pero creemos que es más bien un diálogo entre técnicos, entre el examinador y los abogados y los técnicos que tienen detrás los despachos que presentan o las agencias que presentan patentes, en donde propiamente creemos que no hay una aportación de una prueba pericial como tal. Entonces, ahí nos puede generar más duda si en vía de recurso vamos a admitir o no admitir. Por otro lado, claro, hemos estudiado las resoluciones que se han dictado en los 2 últimos años en la jurisdicción contenciosa y vemos que en materia de patentes, aunque eran modelos de utilidad, en modelos de utilidad yo me sorprendí porque vi que estaban admitiendo pruebas periciales y dije, uy, que a lo mejor la idea inicial de la que yo partía no es del todo correcta, porque no me dejó sorprender. Y luego ya se me empezaron a resquebrajar algunos esquemas cuando vimos que en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa cabía sostener ante los órganos de lo contencioso pretensiones con base en fundamentos que no habían sido alegados en sede administrativa, y eso ya nos acabó un poco de desarticular, precepto que no tenemos nosotros, por otra parte, pero claro, tampoco nos queremos alejar. También he visto
que las resoluciones del Tribunal General no admiten prueba documental, la rechazan, que es más acorde con el esquema que tengo yo en la cabeza. Entonces, está por definir. O sea, siento no darle una contestación. Me parece interesantísima su pregunta y estamos pensando sobre ello y no queremos equivocarnos cuando empecemos a abordar. Seguramente será esto una especie de técnica de error-solución. A lo mejor empezamos mal, luego corregimos y tenemos que madurarlo, pero es un tema que nos preocupa. Entonces, claro, en principio la idea es que somos revisores. Y claro, no me parece razonable, en principio no me parece razonable que en un supuesto de caducidad por falta de uso se haya exigido la prueba del uso, se han aportado los documentos que han considerado oportunos, la oficina dicta la resolución con el material que tiene y nos intenten acreditar a nosotros con documentos que hayan podido aportar en la oficina o confeccionar al tiempo de que se estaba teniendo en la oficina y que se nos presenten en la audiencia. A mí eso no me cuadra de entrada, no sé la solución que daremos, pero eso me cuadra muy mal, en principio. O sea, todo lo que se haya podido aportar debe haberse aportado. Y si no, no pueden venirlo a la audiencia vía recurso jurisdiccional. Luego, pruebas denegadas. No sé qué trámite hay exactamente. Yo he visto el artículo y es un poquito escaso, el de la ley de marcas para el desarrollo del procedimiento. Habrá que ver cómo se articula luego en la práctica. Pero claro, si se propone una prueba y se deniega, que no sé tampoco cuál va a ser la práctica de la oficina en ese tema de admitir testificales o el interrogatorio de parte, vamos, no sé exactamente el procedimiento administrativo, cómo funciona, pero me imagino que habrá ese tipo de pruebas. No se admiten, por el motivo que sea, siendo pertinentes, pues quizás se abre esa alternativa. Hay nulidad o asumimos nuestro papel como si fuéramos segunda instancia, que no lo somos, que somos única y la practicamos nosotros. Pues habrá que debatir también habrá que pensarlo bien. Pero más que en marcas, estamos preocupados en patentes. Nos preocupa mucho y tenemos que conocer un poco cuál es el mecanismo que lleva a la oficina, el trámite que lleva a la oficina a la concesión de la patente y luego la oposición o a la denegación. Y ver qué se articula, qué pruebas podemos admitir o no, y a ver cómo lo articulamos. Pero lo estamos pensando y es una pregunta muy interesante y que nos preocupa. Es lo que ahora mismo más nos preocupa porque es lo que hemos sido capaces de ver inmediatamente. Seguramente habrá 56 problemas más que nos van a venir y iremos viendo, pero ese es tan obvio y tan llamativo que nos tiene un poco descolocados. Y más cuando esto se tiene que hacer en un juicio, una vez presentado el recurso y la contestación en un trámite de juicio verbal, que parece muy indicado cuando es meramente revisorio. Claro, si ya excede, ya nos preocupa también un poquito más el cauce. Pero bueno, muy sugerente. Gracias. Solamente precisar una cuestión. A nivel de procedimiento administrativo es un procedimiento puramente escrito. Solo escrito. Ese tipo de pruebas no las tenemos reguladas ni no caben dentro de lo que es una estructura de procedimiento administrativo. O sea que en ese sentido es puramente escrito. Solo escrito. Perdón, Patricia. Yo, en fin, perdón por saltar. Es que, como ha dicho Alberto, ese es un tema que nos tiene preocupados. Ya hemos dedicado pues una jornada. No somos tantos los magistrados que vamos a ocuparnos de esta materia. Es decir, yo creo que... Y no estábamos de acuerdo. Y no estábamos de acuerdo. Y por lo tanto, pues es un tema espinoso y que seguimos dándole vueltas. Esto lo digo de cara a la comunidad jurídica de la propiedad intelectual en general. Bueno, a Alberto ya se le ha visto el primero. Bueno, él y yo sí estábamos de acuerdo. No. Iba a decir que yo participo en gran medida de lo que él dice. Y no voy a aportar nada más que yo creo que aquí el Rubicón lo va a marcar, y lo digo con... hago un disclaimer así de gordo, ¿eh? O sea, esto es opinión personal, disclaimer y todo lo que ustedes quieran. Yo creo que el Rubicón lo va a marcar si estamos ante un procedimiento interpartes o ex parte, perdón. Porque si es interpartes, y ahí también entraría... Es cierto que cuando es ex parte tenemos, como decía un compañero nuestro, el lenguaje de la oficina y el peticionario, y bueno, pues, en fin.
Pero cuando hay un procedimiento interpartes, como puede ser el procedimiento de nulidad o caducidad por falta de uso ante la oficina, o como puede ser el procedimiento de oposición en la patente ya concedida, que ya no es simplemente la Administración, ya tenemos ahí dos partes con igualdad de armas. Otra cosa es que detectemos situaciones patológicas. No ha habido igualdad de armas. Vale. Entonces ahí entramos en lo que dice Alberto. Pero que cuando ha habido igualdad de armas, con igualdad de posibilidades alegatorias e igualdad en cuanto a la posibilidad probatoria, digo yo que eso se tendrá que tener en cuenta de alguna manera cuando nos llega a nosotros. Pero, insisto, digo yo, estamos en ello. Buenos días. En primer lugar... Perdónanos un segundo, si puede servir como guía para, obviamente, vosotros estáis a lo mejor más encorsetado en procedimiento que yo desconozco, por lo tanto lo que digo siento si no es de aplicación. Nosotros a nivel de salas de recurso de la oficina, de la WIPO, en fase de recurso de la oficina tenemos, estoy hablando de memoria, el 95.2 del reglamento, el 27.4 del reglamento delegado, que codifican la jurisprudencia del Tribunal General, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos permite tener discrecionalidad para admitir nuevas pruebas si son complementarias a las que ya se presentaron en primera instancia, es decir, tiene que ser claramente complementarias a algo que ya se depositó. Si no vemos tácticas dilatorias por parte o falta de diligencia, digamos, por parte de quien ha depositado tarde. Y también vemos si la otra parte contesta o no, si ha tenido ocasión de comentar estas pruebas. Es decir, que allí tenemos un margen de discrecionalidad, siempre partiendo de la premisa que no pueden ser algo completamente... Si yo en primera instancia no presento prácticamente nada y en segunda instancia 24 cajas de documentos, es decir... Esto no se puede hacer. Así que allí tenemos discrecionalidad teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. En ex parte somos más generosos que en inter partes por lo del contradictorio. Solo esto, perdona. El problema es que, claro, nosotros no tenemos esa norma y, claro, lo nuestro es jurisdiccional. O sea, estamos ya en la otra fase, no en la fase de la oficina. O sea, ya estamos en la fase jurisdiccional. Y además la tradición de la audiencia en segunda instancia, que esto no es segunda instancia, es absolutamente restrictiva en la admisión de la prueba, que está absolutamente tasada y limitada en segunda instancia. Tendríamos una norma en principio absolutamente contraria, si se concibe realmente como un recurso. Una cosa es que se llame recurso y otra lo que sea, que tampoco lo tenemos claro, que es el problema. Pero si es un recurso... Claro, nosotros lo tenemos muy limitado y desde luego no tenemos esa norma de que nos permita abrir la espita. Y además estamos revisando una resolución que agota la vía administrativa en vía jurisdiccional, con lo cual yo creo que no es equiparable. Civil, yo creo que no es equiparable. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar quiero agradecer a la oficina por haber organizado las jornadas, porque nos da una proximidad y una cercanía hacia quienes van a resolver nuestros futuros problemas, ¿no? Lo primero que quiero hacer es un pequeño comentario en relación con lo que se ha comentado sobre la ley de enjuiciamiento, la posibilidad de aportación de prueba o qué tipos de medios de prueba se pueden aportar en el procedimiento administrativo. Yo creo que también tiene que depender un poco en función de si ha habido impugnación de la prueba aportada por la parte demandante, por decirlo de alguna forma, al solicitante, o si no ha habido impugnación. Si ha habido impugnación de los documentos, pues digo yo que habrá que tener alguna oportunidad para que, aplicando el criterio de ley supletoria, que es la ley de enjuiciamiento civil, se puedan utilizar otros medios de prueba distintos a los que fueron aportados, que a lo mejor, incluso en sede administrativa, pues no habría que descartar que pudiese haber a lo mejor pruebas testificales o algún tipo de reconocimiento judicial o exhibición de documentos. No lo sé, lo digo porque al ser la ley de enjuiciamiento civil supletoria, pues alguna fórmula tiene que tener la parte solicitante para poder articular medios de prueba cuando se han impugnado los documentos aportados. Esto era solamente un comentario preliminar. Y luego quería hacer dos preguntas que yo creo que tienen muy fácil respuesta, pero me voy a quedar tranquilo si las respuestas son en el sentido en el que yo pretendo, ¿no? La primera de ellas es si la Oficina Española de Patentes y Marcas, a diferencia de lo que se está haciendo actualmente en la WIPO,
va a abrir los plazos para todos estos procedimientos a partir de publicaciones en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Sabemos que en el WIPO la apertura de los plazos se produce mediante simples notificaciones que la WIPO envía a las partes. En la OEPM lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de prueba de uso es que se producen publicaciones y a partir de esas publicaciones se abren los plazos. Es simplemente estar tranquilos o tener la seguridad de que se va a seguir el mismo criterio y no el criterio de las notificaciones que sigue, por ejemplo, la WIPO. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si una vez dictada una resolución en alzada, la parte decide no recurrir a esa facultad revisora que van a tener las secciones especiales de la Audiencia Provincial y más adelante decide presentar una declaración de nulidad basada exactamente en las mismas bases y en los mismos motivos? Al no haberse ejercitado la facultad revisora, me gustaría saber si va a existir esa oportunidad o no va a existir esa oportunidad de volver a entablar por vía de declaración de nulidad la objeción o la pretensión que en su momento fue desestimada por vía oposición. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las notificaciones, hay que diferenciar los distintos trámites que hemos previsto en el procedimiento. Hay muchas de ellas que van a BOPI, sobre todo aquellos que abren plazos, pues sobre todo como temas de prueba de uso, el traslado de la solicitud. Entonces, todo ese tipo de notificaciones van a ir a BOPI. En la medida que consideramos que el 90 y tantos % de los procedimientos van a ir a través de un representante profesional, pues será la forma de notificación. No obstante, hay notificaciones, digamos, de entidad menor en el procedimiento en cuanto pueden darse o pueden no darse, que ahí ya no las hemos llevado a BOPI. Entonces, habrá que estar al medio de notificación preferente que haya presentado el solicitante o que tengamos respecto del titular en el registro. Pero, por ejemplo, el traslado de la solicitud si va a BOPI, entonces el plazo de 2 meses se abre desde la publicación en BOPI, al igual que todos los trámites de prueba de uso o posibles causas de sobreseimiento de procedimiento, todas esas notificaciones o ese tipo de traslados sí que van a ir a través de BOPI. De la segunda pregunta, yo creo que las respuestas están en las normas de coordinación, en el 61 o 61 bis y ter. Queda santificada la cosa. O sea, no hablan expresamente de cosa juzgada porque hay conexión entre la oficina y los tribunales y, por tanto, no se puede hablar de cosa juzgada, pero si se resuelve en vía definitiva, lo ha comentado Inmaculada, incluso yo creo, queda cerrada. O sea, nosotros deberíamos inadmitir, además habla de inadmitir, o de desestimar, no me acuerdo si dice, me sonó raro lo que decía, de inadmitir o desestimar. Desestimar. Sí. Desestimar. Sí, pero bueno, como siempre, habla de desestimar. A mí me ha llamado la atención porque me sonó algo raro, porque eso obliga a desarrollar todo el procedimiento, es una especie de cosa juzgada, que entonces habría, me imagino, que alegarla, aunque la cosa juzgada se puede apreciar de oficio, esto es análogo a la cosa juzgada, con lo cual podríamos apreciarla de oficio y se desestimaría la solicitud, aunque no haga falta llegar a sentencia, queda definitivamente cerrada si lo analizan vía solicitud de nulidad la oficina o la caducidad y luego no llega a nosotros, no podría ni plantearse reconvención. Vamos. Da igual. Una vez sustituye las resoluciones judiciales. Para el esquema está en el 61, que establece las reglas de coordinación. Que hay una regla un poco rara, además, porque salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuando se presente ante el tribunal y haya previamente la oficina, se paraliza. ¿Y qué circunstancias excepcionales nos van a permitir continuar? No acabo yo al comprender, y viceversa. No. Pues eso tuve la oportunidad de hablar con un magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante y efectivamente nos identificó esas razones excepcionales como que pensaran que a lo mejor habría una maniobra dilatoria en la presentación de la solicitud de nulidad para evitar el pronunciamiento jurisdiccional y que en algunos casos de este tipo habían llegado a hacer un pronunciamiento de fondo a pesar de tener una pues algo WIPO abierta. De eso, ahora que me imagino que como ya tienen la experiencia de la eso nos preguntábamos también qué es eso de razones excepcionales y nos lo... Cosa más rara, ¿no? Nos que abrieran esa espita ahí. Sí. Me imagino que ellos tienen la experiencia porque habrá una norma paralela en el reglamento de ejecución. Para evitar, maniobras fuera del sistema. Pues mira, qué bien.
A mí, perdón, a mí me parece, vamos, ese tema está resuelto por ley y ya está. A mí lo que me hace pensar, digo pensar, como ven, respuestas pocas. Lo que me hace pensar es hasta qué punto, pues bueno, pues no podemos adoptar, o no se podría adoptar, o sería susceptible de ser considerada la posibilidad de que, habiendo podido alegar los motivos de nulidad 2, 3 y 4, cuando he invocado el 1, no lo he hecho, no recurro, deviene la resolución firme y luego intento, por vía reconvencional, ante los órganos de lo mercantil, la declaración de nulidad por esos otros motivos que, pudiendo haberlo alegado ante la oficina, no hice. Desde luego, en el artículo 400, es decir, si vamos al esquema civil, si vamos claro, pero estamos hablando de demanda. Entonces, se trataría de equiparar, por eso no me atrevo a ser tajante. A mí si me preguntan, con disclaimer, hachazo. Pero sí se puede plantear cuando ha sido cuestión de una solicitud ante la oficina y luego se plantea por vía reconvencional. Desde luego, en cauce civil está claro, pero yo creo, vamos, no sé, si Alberto y yo seguimos formando piña, yo creo que sí. Hasta ahora se podía. Ya contencioso, no voy a ella y luego me voy a una acción de nulidad. También es cierto que tampoco lo contencioso se podía pronunciar sobre todo, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de... Yo me temo de cosa juzgada virtual en términos vulgares, que no es cosa juzgada. Hombre, Claro, yo es que entiendo el que sí. sistema, es que además tenemos el 61, que es un poco... Pero son muy tajantes con la eficacia de las resoluciones de la oficina respecto de la jurisdicción. Entonces, claro, si no caben las solicitudes en cascada y no se va a poder alegar, y luego no se recurre, eso consume todas las posibilidades. Si no se recurre la resolución de la oficina, aunque sea por una de las causas, y luego se pretenda presentar otra, vale tanto presentar otra solicitud en la oficina que no se puede, como luego intentarlo vía reconvención. Es que es lo mismo, ahora es lo mismo. Una vez que queda firme aquello, vale tanto como yo no lo veo tan claro. Si la resolución de procedimiento no ha llegado a recurrirse en vía jurisdiccional, no veo tan claro que no se pueda presentar solicitud de nulidad, porque es realmente lo que se viene haciendo ahora. En la medida en que no utilicen el recurso propio del procedimiento para acudir al tribunal y que quieran ir luego a la vía civil, o sea, yo creo que el problema es si el recurso de procedimiento ha llegado a la jurisdicción. Ahí yo creo que es donde precluye la acción. Pero si no ha llegado... Yo creo que está en el 62. Yo creo que está en el 62, que una vez que os pronunciéis vosotros y eso queda firme, no hay posibilidad. Es el 61. Está. 61.1 de la ley. Está. Lo que pasa es que eso, insisto, eso es la causa de nulidad invocada ante la oficina y resuelta por la oficina y no recurrida. Eso está claro. Estamos hablando ahora del otro supuesto. Y yo creo que además que es la racionalidad del sistema. Si es que si no buscamos la racionalidad del sistema... Pero es que, vamos, yo el esquema que tengo es, se presenta en la oficina por una sola causa y no se recurre. Por esa misma causa no se puede ir a la jurisdicción pidiendo la nulidad, porque lo prohíbe el 61, es que está cerrado completamente. Y entonces produce un efecto ya de nulidad que no se puede revisar por ningún punto de vista. Si ante la oficina no se puede presentar otra solicitud de nulidad basada en otro motivo que pueda alegarse cuando se formuló la primera, tú no te puedes ir con ese motivo vía reconvencional, ni porque no se puede, porque tampoco podrías alegarlo ante la oficina vía directa. La oficina lo que nos deja es, sí, por derechos anteriores que podías alegar. Hombre, siempre, claro, siempre.
siempre que se pudieron alegar. Es que la cosa, cuando nosotros hablamos de cosa juzgada virtual, es lo que se pudo alegar y no se alegó. O sea, es que se parte de esa premisa, porque si no, no hay cosa juzgada virtual. Cuando lo pedido pudo fundarse, lo pedido tiene que ser idéntico y pudo fundarse en distintas causas que eran invocables. Claro, si no son invocables es que no hablamos de otra cosa ya distinta, no de cosa juzgada virtual. O sea, partimos ya de una base completamente distinta. O sea, para que haya cosa juzgada virtual, o por decirlo, pseudo cosa juzgada virtual, porque nunca puede haberlo entre la oficina y la jurisdicción, pero van a interferir las resoluciones, tienen que haberse podido alegar, porque si no estamos hablando ya de otra cosa. Sí, buenos días. Una pregunta muy breve y además pidiendo primero disculpas porque yo, para el tema de procedimientos de nulidad y caducidad ante la OPM, he venido a ver la película antes de leerme el libro, con lo cual a lo mejor lo que digo es totalmente impertinente, ¿no? Pero viendo que realmente es una réplica un poco del procedimiento de la WIPO, me planteo y pregunto dos cosas. Una es el tema de las costas, si también va a haber un pronunciamiento sobre costas en temas de procedimientos de nulidad y caducidad ante la OEPM. Si no lo hubiera, bueno, y otro tema también es el tema de la posibilidad de prórrogas de plazos, como hace la WIPO, en supuestos tan importantes como, por ejemplo, la prueba de uso, donde el plazo realmente es escaso. En caso de que no esté previsto en la ley ni en el reglamento, que puede ser, porque repito que no me lo he leído, si no está y no se le espera esto, o hay posibilidad de que se abra esta vía, puesto que el tema de que no hubiera costas pues puede ser a lo mejor muy llamativo para meter nulidades y caducidades, porque sí, sin correr demasiado riesgo nuestros clientes, ¿no? Gracias. El tema de costas no está previsto, no está regulado ni en nuestra ley ni en el reglamento de ejecución. Por tanto, a nivel administrativo no va a haber condena en costas. Y en cuanto a la segunda pregunta, la ampliación de los periodos, pues habrá que ver un poco, no se prevé una ampliación de periodos porque sí, los periodos son los que son. Hay periodos, como ocurre ahora mismo en prueba de uso en procedimiento, que pueden ser ampliables en la medida en que nos deja la Ley de Procedimiento Administrativo, por las condiciones que tiene el periodo en sí. Pero el periodo, porque sí, para contestar a la solicitud de nulidad, para hacer una petición de prueba de uso o para realizar una aportación, porque sí, ampliables no van a ser, no van a ser. Bueno, buenos días y buenas tardes. Voy a ser muy breve porque ya son horas para todos y lo primero, unirme al agradecimiento de mis compañeros, tanto a la OEPM como a los magistrados, por la excelente ponencia que nos crea muchas dudas y ese es el objetivo, que podamos irla resolviendo. Para eso hay que pensar. Y solamente quería hacer un comentario y una pregunta. Un comentario porque soy, por desgracia, el letrado que ha llevado el caso del Grupo Reacciona. Entonces, he padecido pero agradezco esa mención que se ha hecho al debate que se ha generado dentro de la sala en torno a las dudas que ha generado, ¿no? Vamos a intentar generarlo también en el Supremo, así que espero que allí corramos mejor suerte. Y en segundo lugar, quería preguntar a la magistrada Yolanda si en Barcelona la sala tiene pensado hacer algo como en Madrid en relación con lo que venga de la OEPM, si se van a dividir las salas y si va a hablar sobre todo con la audiencia de Madrid, si se van a unificar, porque podemos recurrir cuando tengamos clientes de Barcelona. Entiendo que ante la sección 15, las decisiones de la OEPM, y sí que me parece importante saber si va a haber algún tipo de comunicación o si hay algún protocolo especial para que haya algo de uniformidad. Muchas gracias. Bueno, ahora complementa Ángel, porque yo sé que han hecho el curso al que yo no pude asistir, pero tengo intención de verlo virtualmente. Y creo que la unificación de criterios no solo es posible, es que es necesaria. Ya se han planteado muchísimas cuestiones por Ángel y Alberto. Lo que no estoy segura, yo creo que la sección 15 como tal conocerá en pleno. No creo que se vaya a subespecializar ni a crear otra sección como va a ocurrir en Madrid. Entonces sería la sección 15 la alternativa a la 32, ¿correcto, compañeros? Y la unificación de criterios esperemos que esté. Lo que pasa es que es materia jurisdiccional y, claro, cada uno conserva su independencia, ¿no? Alberto, Ángel, vosotros que estáis ahí. Bueno, yo antes he dicho que
Iba a hacer alguna referencia al caso Reacciona, pero vamos, era un asunto con muchos matices. En cuanto al tema que ha planteado, creo que esa es la pista en la que estamos todos. Les he dicho antes que los magistrados que vamos a entender, digo magistrados, ya no digo secciones, los magistrados que en toda España vamos a entender de esto vamos a ser muy pocos, muy pocos. Entonces, hemos hecho referencia, tanto Alberto como yo hemos hecho referencia que ya hemos celebrado una jornada donde, bueno, pues verdaderamente lo que hicimos fue, el principal logro de esa jornada fue detectar problemas. Ya se plantearon pues, soluciones o respuestas, hay respuestas alternativas, hay respuestas que no coinciden, como ha señalado Alberto y yo de una forma indirecta, y lo tendremos que resolver. Lo que sí tenemos la conciencia es que, siendo tan pocos, no podemos, tenemos que hacer todo lo posible por no estar en desacuerdo. Hay una idea clara, quizás, no sé, quizás me vean demasiado, pero estamos ante una nueva fase. O sea, es decir, estamos ante un momento histórico, y no quiero sonar grandilocuente. Y no se puede hacer mal. Y hacerlo mal significa también que usted tenga una respuesta en Barcelona y otra respuesta en Madrid. Digo, en esa actividad jurisdiccional y, por supuesto, pues, y ya está, y luego estará el Tribunal Supremo para unificar, pero desde luego lo que quiero transmitir es un mensaje de que estamos en ello y somos conscientes del, perdón, no es esta la palabra adecuada, del juguete que tenemos entre las manos, o más bien de la bomba que tenemos entre las manos. Ha habido un cambio del sistema, lo que no puedo hacer es que el sistema funcione peor de lo que estaba funcionando antes. Por lo menos la intención de los implicados es que funcione mejor. Otra cosa es que necesitemos pues estas fases de rodaje, estas fases de prueba-error o ensayo-error, hasta que cojamos velocidad de crucero. Pero, para ser sinceros, hay que reconocer las cosas. Y como la mayoría de la sección 32 tenga un criterio respecto a admisión de pruebas, por ejemplo, y la sección 15 de Barcelona tenga otro, va a haber, yo les aseguro que va a haber dos criterios. O sea, porque yo puedo ceder en mi tribunal y no soy de los inflexibles, ni muchísimo menos, porque cuando dos opinen lo contrario seguramente tendrán razón y por tanto no hay ningún problema. Y salvo, vamos, yo he hecho un voto particular en mi vida y ha habido muchísimas veces, y además era retorquendi. Claro, porque había habido otra que había sido yo ponente donde hubo un voto particular, luego cambió el tribunal, un tema que no tiene nada que ver, era de ejecución, una cosa que no tiene nada que ver con esta propiedad industrial. O sea, he hecho uno. O sea, yo no tengo ningún problema en que si mis compañeros piensan otra cosa, aunque yo sea el ponente, acomodarlo, porque insisto que cuando dos o tres compañeros piensan de otra forma tendrán ellos razón, no hay dificultad. Pero, claro, comprendan que si hay 4 magistrados en la sección 32 que piensan que se debe hacer de una determinada forma las cosas y hay otros compañeros en la sección 15 que piensan lo contrario, o sea, es muy difícil que nosotros cambiemos de criterio, tan difícil como los compañeros de la 15 acojan el nuestro. Yo entiendo que es una dificultad para ustedes. O sea, el caso más paradigmático fue en el tema de responsabilidad concursal. Por ejemplo, o sea, claro, la 15 mantenía una cosa y la 28 otra. Llegó al Supremo y decidió. Y como no gustó, cambiaron la ley. Y ya está. Tal cual, así fue. Ganamos, pero luego perdimos porque cambiaron la ley. Y ya está. Y ahora está muy de moda, por otra parte. Uy, que se graba. Bueno, la última pregunta que creo que la habían pedido por aquí. Hola, buenas tardes. Yo 2 preguntas muy rápidas. La primera, pese a que sea preferible presentar ese escrito de argumentos en el momento de la solicitud, en el caso de presentarlo en un momento posterior, ¿va a considerarse algún plazo de buena práctica por parte de las partes en este sentido? Y la segunda, ¿es posible, a pesar de que no sea lo habitual, que el solicitante obtenga una resolución favorable presentando únicamente el formulario o es estrictamente necesario presentar el escrito de argumentos? Bueno, salvo en la, como ya han comentado mis compañeros, salvo en la solicitud de caducidad por falta de uso, la solicitud tiene que estar fundamentada. O sea, es que la carga de la prueba recae en el solicitante. Con lo cual, si presentáis una solicitud sin alegaciones, pues que no va a ningún sitio.
Entonces, una cosa es que se pueda complementar las alegaciones de la solicitud y otra cosa es que nos llegue una solicitud vacía, porque entonces es que no está fundamentada y la carga de la prueba la tiene el solicitante. Entonces, no hay que confundir presentar ciertas alegaciones complementarias con presentar una solicitud sin fundamentos, porque se va a ser desestimada. Bueno, pues ya se ha vencido ya el tiempo, se ha hecho tarde, ya es la hora de comer para todos. Simplemente agradeceros a los 5 vuestras intervenciones, vuestras ponencias, las preguntas que habéis respondido a la gente que está aquí presencialmente. Agradeceros a todos vosotros, tanto los que estáis aquí como los que están siguiendo la jornada a través de la página web de la oficina, vuestra asistencia. Y nada, pues deciros que probablemente en unos meses más adelante haremos más cosas. Vamos a intervenir con este tema en muchas jornadas y en muchos eventos, o sea que tenéis más oportunidades de presentar vuestras preocupaciones y, por supuesto, en la oficina siempre estamos con las puertas abiertas para que cualquier cosa que necesitéis intentar ayudaros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos.